Bienvenidos a nuestro estudio sobre la oración. Hemos estado aprendiendo acerca de cómo oraba el apóstol Pablo y de qué manera esa enseñanza puede ser hoy en día de bendición para nosotros como iglesia. El tema que este día nos corresponde abordar es sobre orar acerca de la iglesia, es decir, orar por el crecimiento específico de la iglesia, y vamos a basarnos en las oraciones que están presentes en la epístola de Pablo a los Efesios. Entonces, al considerar estos temas, vamos a recordar algo que es muy común para cada uno de nosotros. Es común orar por el crecimiento de las iglesias. ¿Sabes? Esto es algo muy, muy común. De hecho, en la mayor parte de todos los grupos de oración siempre se va a incluir esa cláusula, esa idea de orar por el crecimiento de la iglesia, de orar porque llegue más gente, porque se produzca un avivamiento, etcétera. Cosas de ese estilo forman parte de la oración. Es más, sin embargo, aunque es común, el crecimiento de la iglesia no va a ocurrir de forma espontánea. Y a veces cuando escucho acerca de las oraciones que en toda iglesia de una o de otra manera se generan, dices, oremos por el crecimiento, pero conozco iglesias y congregaciones que tienen 10 años, 20 años orando por el crecimiento y siguen siendo congregaciones, no están creciendo. Y eso ocurre porque el crecimiento de la iglesia no ocurre de forma espontánea. El crecimiento de la iglesia no es simplemente porque hice una oración. Y el problema no está en la oración, el problema no está justamente en ello. El problema no está en que estemos orando por un crecimiento o por el avivamiento de una iglesia. El problema no está ahí, en ese nivel. Sino que ocurre esto. El solamente orar y no hacer algo al respecto de eso que, por lo cual estamos orando, entonces ahí hay una pequeña incongruencia. ¿Por qué? Porque cuando oramos estamos creyendo en eso que va a ocurrir. Y eso implicaría no solamente creerlo como una afirmación de fe, sino estar trabajando, sirviendo, actuando de tal manera que esa fe nos está conduciendo hacia una acción. Entonces ahí es ese nivel donde estoy diciendo que no va a ocurrir de forma espontánea. Ahora, tenemos que considerar también esto que es muy, muy importante. Una iglesia que no está preparada para llevar a los discípulos, entonces puede ocurrir algo. Si la iglesia no está preparada, puede conducirlos incluso por un camino equivocado. Y eso es muy, muy sencillo de ver hoy en día. ¿Sabes? Dedica un rato para ver en las redes sociales, tal vez a través de YouTube o algún medio de estos. Puedes observar que hay cualquier cantidad de expresiones religiosas. Muchas de ellas, honestamente, y lo digo de una forma lamentable también, porque muchas de esas expresiones al final de cuentas no tienen nada que ver con la Biblia, no tienen que ver con lo que la Biblia enseña, y entonces simplemente se empiezan a generar no avivamientos, sino simplemente gente entusiasta que está ahí participando, bailando, gritando, etcétera, pero que no necesariamente tiene que ver con el crecimiento, aunque es cierto. Se habla de mucha gente. Yo sé que en algunas ocasiones habrá alguien que diga, bueno, no importa, al final de cuentas han creído en Jesucristo. Bueno, en realidad no sé si realmente han creído en Jesucristo. La verdad es que en muchas de las ocasiones esas expresiones religiosas llenas de entusiasmo y demás, y no es porque el culto deba de ser frío y sombrío. Yo creo que el culto es una fiesta, es una celebración que hacemos para estar en nuestra relación con Dios, pero orar por el crecimiento implicaría llevarnos a algo más. Ahora, ¿qué ocurre cuando esas iglesias no están preparadas para poder generar un discipulado adecuado? Bueno, entonces lo que va a ocurrir es que generan una versión reducida del Evangelio, donde la tarea de el cumplimiento de la gran comisión no está completo. Y eso lamentablemente a veces nos ocurre aún en el sentido de que las iglesias podríamos eventualmente tener un lenguaje muy ortodoxo, cumplir con ello, apegarnos a nuestras confesiones de fe, etcétera. Y eso aparentemente es correcto, lo cual de hecho lo es en el sentido doctrinal, pero en el sentido más amplio de lo que implica la divulgación del Evangelio, obviamente estaríamos incumpliendo con algo, porque la gran comisión nos lleva, por supuesto, a ir y a ser discípulos. Y el gran mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero cuando la iglesia no está preparada para su propio crecimiento y el discipulado de las personas, entonces incumple con algunas de esas tareas. Es decir, el gran mandamiento se reduce a los domingos de un rato por la mañana y quizás alguna oración por ahí eventual durante la semana,
pero en el resto del día la gente sigue actuando con sus propios planes, con sus propias acciones. Entonces ahí realmente hay una versión limitada del Evangelio, porque el Evangelio debería de permear no solamente en mi vida, sino estar presente en cada una de las distintas acciones que yo estoy realizando. Entonces, en ese sentido estoy hablando de una reducción del Evangelio. Por supuesto, si la vivencia, porque el gran mandamiento no es cumplido, si mi vivencia de la fe está limitada, por supuesto que voy a dedicar poco tiempo a la lectura, poco tiempo a mi comunión con Dios, etcétera, y difícilmente voy a estar pensando en cumplir la gran comisión. ¿Por qué? Porque si yo mismo no soy discípulo, difícilmente voy a poder discipular a alguien más. Entonces, a eso me refiero con que en algunas iglesias el evangelio no va a estar produciendo los efectos deseados, no por el Evangelio mismo, sino porque la iglesia misma, los participantes de las iglesias locales, tenemos una versión reducida del Evangelio y nos contentamos con que la gente cumpla, con que asista el domingo y con eso prácticamente nos damos por satisfechos. Pero en ese sentido, incluso nosotros como pastores, estamos incumpliendo con la idea de hacer discípulos a todos los demás y enseñarles todo lo necesario para que no solamente crezcan, sino que también se puedan reproducir y den frutos para la gloria de Dios. Entonces, el crecimiento de la iglesia, si bien tiene que ver con la oración, y ahora vamos a ver en qué forma tiene que ver con la oración, el crecimiento de la iglesia tiene que ver también con lo que se está haciendo en el Señor, es decir, lo que esa iglesia en su gestión a Dios está desarrollando. Vamos a leer este fragmento de Hechos 2, 41 a 42, que es un texto muy conocido, pero que nos puede ubicar fácilmente acerca de por qué el crecimiento de la iglesia. Versículo 41. Fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados y ese día se añadieron como 3,000 personas. Considera este texto brevemente. ¿Hace cuánto tiempo que no logras ver en las iglesias locales que se produzca un crecimiento con esas características? No hablo de uno o dos que se sumaron en el último semestre o que quizás en algunos casos cada año. Es más, conozco algunas iglesias que solamente crecen porque los hijos de las personas mayores ahora se hacen miembros de la iglesia, o porque de pronto algunas de las iglesias hay gente que se cambia de un lugar, de una ciudad a otra, o se pelearon con el pastor de la iglesia vecina y ahora vienen y se congregan en la iglesia donde nosotros estamos. Bueno, eso realmente no es crecimiento en el evangelio. Ahora, simplemente es la transferencia de membresía de una iglesia a otra, pero eso solamente es transferencia de miembros de una iglesia a otra y no implica realmente el crecimiento. Entonces, quiero que consideres ese texto. ¿Cómo es que ocurre que hay 3,000 personas que de pronto se suman a la iglesia? Dice, las cuales, esa parte es muy importante, versículo 42, se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles, en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Observa que ahí hay varios elementos que la iglesia está haciendo y eso que la iglesia está haciendo en el Señor, es decir, está orando por supuesto en el Señor, está partiendo el pan, tiene que ver con la celebración sacramental probablemente, pero también con esos espacios de compañerismo entre cada uno de ellos. Pero si no fuera suficiente, está el mutuo compañerismo y perseveran en la doctrina de los apóstoles. Entonces, una iglesia que se mantiene fiel a las escrituras, que genera compañerismo con ellos, que celebra los sacramentos como el Señor mismo enseñó y que mantiene comunión con Dios en su relación con Él a través de las oraciones, entonces esa es una iglesia que está preparada precisamente para ser discípulos. Y cuando la iglesia está preparada para ser discípulos, es decir, porque está haciendo aquello que Dios le ha encomendado, cuando eso ocurre, entonces el Señor, observa lo que el texto dice, versículo 41, regreso un momentito. Entonces el Señor añade personas a esa iglesia. ¿Por qué? Porque sabe que ahí las personas van a ser discipuladas, cuidadas, entrenadas y acompañadas para que también ellos puedan ser discípulos y entonces multiplicarse y dar la gloria de Dios. Ahora, ¿qué es lo que hace falta? En la epístola de los Efesios nos va a hacer algún planteamiento muy específico acerca de esto. En primer lugar, una mejor comprensión de Dios. ¿Por qué? Porque de la comprensión que nosotros tengamos de Dios se va a derivar nuestra forma de cómo nos relacionamos con Dios. Déjame usar una expresión popular. Si tienes un Dios pequeño, pues esa es tu actitud y es lo que vas a relacionarte con Él. Si tú crees que es un Dios grande, todopoderoso, el Altísimo, etcétera, tú te vas a relacionar con Dios en esas características. Entonces, en la manera de cómo nosotros conocemos a Dios,
esa comprensión que tenemos y que las escrituras nos la dan, entonces a partir de ahí nosotros nos vamos a relacionar con Él. Así es que una de las primeras cosas es orar justamente por ese conocimiento. Quiero que veas cómo el apóstol Pablo oraba por la iglesia y esas iglesias se convirtieron después en elementos para dar testimonio de una forma muy amplia en toda la región donde ellas se encontraban. Observa la oración. Por esta causa, también yo, desde que supe de la fe de ustedes en el Señor Jesús y del amor que ustedes tienen para con todos los santos, no ceso de dar gracias a ustedes al recordarlos en mis oraciones. Entonces, él está orando incesantemente y va a orar específicamente por 3 áreas de conocimiento de Dios que todas las iglesias necesitamos tener. Yo sé que de pronto dices, bueno, es que ya conozco acerca de Dios. Bueno, no estoy preguntando cuántos años tienes en el Evangelio. Probablemente tenemos gente que tiene 10, 20, 30 años en el Evangelio. Conozco gente que tiene muchísimo más tiempo en el Evangelio que yo lo que tengo de vida. Sin embargo, antigüedad no es igual que crecimiento. O sea, podemos tener muchos años en la iglesia. Podemos estar experimentando incluso muchos cargos en una iglesia. O sea, tú puedes ser pastor, anciano, diácono, etcétera, el cargo que tú quieras. Sin embargo, eso no significa necesariamente que tú conozcas a Dios. Ahora, no estoy diciendo que no hayas tenido una experiencia de conversión. Probablemente lo has tenido y si la has tenido, sin duda el Espíritu de Dios te va a mover y a llevar para que tú y yo podamos seguir compartiendo el Evangelio con otras personas y entonces Dios use nuestra vida para poder fructificar para su gloria. Ahora, son 3 áreas y ahora vamos a ir explicándolas. Número 1, experimentar a Dios. Cuando hablo de conocimiento vamos a hablar acerca de experimentar. Número 2, saber cuál es el destino al que fuimos llamados, hacia dónde estamos caminando y reconocer en nuestras propias vidas cuál es el poder de Dios para cada uno de nosotros. Vamos ahora sí a revisar el primer punto. Experimentar a Dios. Y vemos entonces ahora en el capítulo 1 de Efesios, verso 17, para la oración que el apóstol Pablo está haciendo es esta, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, y de les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Observa, es que ya son creyentes. Él ya está, Pablo está refiriéndose ya a una iglesia, es la iglesia de Éfeso. Sin embargo, está pidiendo que ellos puedan recibir espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué? En el conocimiento de Dios. Eso es lo que él está orando. ¿Por qué? Porque sabiduría y revelación son 2 asuntos que caminan muy de la mano. En primer lugar, vamos a detenernos en la palabra sabiduría. Para nosotros sabiduría tiene que ver justamente con gente que maneja mucha información, que sabe mucho. Bueno, esa es en nuestra cultura occidental. Sin embargo, quiero que recuerdes que la Biblia fue creada en el mundo oriental. El pensamiento de Pablo, él era del Medio Oriente. Y en el Medio Oriente la sabiduría no tiene que ver solamente con cuánta información tienes, tiene que ver con el cómo la vives. Es decir, no solamente se trata de tener información acerca de Dios, eso es saber algo de teología, sino que el cómo tu enseñanza que estás leyendo en la Biblia, de cómo se está aplicando en tu vida en el diario vivir. Quiero que recuerdes solamente un ejemplo, porque creo que con ese puede ser suficiente. Quiero que recuerdes que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, tiene algunos libros que clasificamos normalmente como libros de sabiduría. Proverbios, Eclesiastés, por ejemplo, son libros de sabiduría. Y si tú te das cuenta del lenguaje que comúnmente utilizan, tienen que ver con cosas que se están practicando. Entonces, cuando hablamos de que ellos puedan conocer mucho más, tener sabiduría, tiene que ver particularmente con que estén experimentando a Dios. Ahora, ¿cómo puedes experimentar a Dios? Simple y llanamente cuando todos los días estás en comunión con Él, cuando pones en práctica lo que la palabra dice. Entonces ahí es donde tú experimentas a Dios. Lo demás es información. Yo puedo saber mucho sobre el concepto de gracia, pero no voy a poder hacer nada, no voy a poder experimentarlo hasta que yo pueda vivir por la gracia de Dios. Y cuando pueda aprender a vivir por la gracia de Dios, eso me va a hacer sabio. Ahora, eso está vinculado, por supuesto, con la palabra revelación o iluminación, si podemos usar una palabra distinta. Refiere a la iluminación que el Espíritu de Dios produce sobre la vida de los creyentes. Es la iluminación necesaria para que cuando vamos a la Biblia, la leamos, la podamos comprender,
Pero no solamente la letra, sino hacia dónde el Espíritu de Dios está conduciéndonos para que nosotros tengamos más y más vivencias en esa relación para con Dios. Nuestro segundo punto tiene que ver con el saber nuestro destino. Y el apóstol Pablo oraba en la iglesia precisamente por ese tema. Pido a Dios que también les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria, de su herencia en los santos. Quiero que ustedes sepan todo lo que ya Dios tiene preparado para ustedes. El apóstol Pablo está orando acerca de esto. Saber cuál es nuestro destino, saber las cosas con las que ya contamos, todo lo que ya Dios ha provisto, sin duda va a dar mucha más seguridad a nuestro propio andar. Sabes, uno de los problemas contemporáneos tiene que ver con que la gente no tiene seguridad acerca de a dónde va. Y es que hemos vivido en un mundo donde la incertidumbre, las dudas de pronto es lo más común, donde parece que no hay nada seguro. Pero saber quién nos llamó y que Dios se ha encargado de que nosotros fuimos llamados hacia eso y que lo que nos espera del otro lado del otro lado de la gloria es experimentar de la gracia, la bendición, la bondad de Dios de una forma que nunca podríamos haber experimentado en este mundo. Por supuesto que eso no solamente debe de alentar nuestro destino, sino también saber por dónde vamos. Y eso te puede dar muchísima fortaleza para involucrarte en las misiones, en proyectos, porque sabes a dónde vas. Y cuando tú sabes que lo que hay del otro lado de la gloria es bondad y justicia, no solamente quieres caminar y crecer tú hacia allá, sino que sin duda vas a querer que otros más, gente que amas, gente que aprecias, gente que ves en necesidad, sin duda tú también vas a querer que ellos también vayan hacia allá. Y entonces eso va a ir generando, entre otras cosas, el crecimiento de la iglesia. Número 3, que podamos reconocer también el poder de Dios. Ve cómo oraba el apóstol Pablo y que ustedes y que nosotros, es decir, no solamente la iglesia de Éfeso, sino nosotros mismos, que podamos saber cuál es la inminente grandeza de su poder para con todos nosotros, los que creemos según la acción de su fuerza poderosa. Sabes, hay veces que no nos damos cuenta de todo lo que Dios nos ha dado. Muchas ocasiones no somos conscientes de todas las bendiciones, de todas las cosas, de toda la bondad que ya Dios ha dispuesto para nuestra propia vida. Yo creo que cuando pudiésemos entender con mayor claridad todo lo que Dios nos ha dado, que todo el poder de Dios, el apóstol Pablo incluso lo dice así, el poder que efectuó la resurrección de Jesucristo es un poder que Dios ha puesto también para nosotros mismos. Y es ese poder que está en Cristo Jesús, el cual viene a vivir y a morar en nosotros, y que viene a vivir y morar en nosotros cuando tú y yo practicamos lo que la palabra dice, cuando seguimos la voluntad del Padre, cuando nos ponemos en la voluntad de Cristo. Y cuando estamos haciendo eso, la promesa de Jesús es que Él vendría y moraría con nosotros. Y eso genera más comunión y más relación con Él. Y entonces a partir de ello nosotros recibimos el poder para hacer su voluntad y para cumplir con la misión. ¿Sabes? Cuando las iglesias están en comunión con Cristo, cuando cada creyente, cuando cada uno de los discípulos entre más comunión guarda con Cristo, más poder, más capacidad Dios le da. Porque eso tiene que ver con un trabajo de mayordomía, porque Dios te da para que tú lo puedas ejercer. Y cuando tú lo estás ejerciendo, Dios te va a dar más y más y más y más para que podamos tú y yo, cada uno de los creyentes, cada uno de los discípulos de Jesús, podamos entonces cumplir con el plan que Él tiene para con cada uno de nosotros. Ahora, hay un par de áreas más que tienen que ver también con el crecimiento de la iglesia. Y eso tiene que ver, número uno, porque el apóstol Pablo lo hizo, con orar para que cada uno de nosotros seamos como Él. Yo sé que parece un poco alta el concepto, pero créeme que es parte de lo que el apóstol Pablo enseñó, pero también parte de su vivencia. Ve cómo lo dice él en su oración, Efesios capítulo 3, 14 en adelante. Para que por su espíritu y conforme a las riquezas de su gloria les fortalezca interiormente con poder para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Dos conceptos
que están ahí muy importantes. Fortaleza interior y para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Veamos el primero de ellos. Fortaleza interior. Refiero a la presencia de Cristo en nosotros, mediante la cual somos nosotros empoderados para poder realizar la obra de Cristo. Es decir, cuando Cristo viene a morar en ti, cuando su presencia está ahí fluyendo, producto de esa comunión profunda con Dios. Y ahí esto es algo importante. No es algo que se produce con 3 minutos de oración. No, no es una lectura ocasional, sino es en tu ir constantemente en la dependencia de Dios. Es buscar todos los días en la palabra, buscar en la oración. Y una vez que aprendes en tu vida devocional eso y lo empiezas a ir viviendo, eso empieza a ir a darte fortaleza y fortaleza, porque el Espíritu de Dios es el que te fortalece justamente para ello, mediante el cual tú poco a poco vas recibiendo parte del poder de Dios para que puedas cumplir el proyecto al que a ti Dios te llamó. Y yo te diría que cada uno de nosotros necesitamos hacer eso exactamente, ponernos en comunión con Dios, seguir creciendo en esa relación con Él. Y en la medida que somos fortalecidos, entonces podríamos más fácilmente cumplir con la misión de Dios. Ahora, me ha tocado muchas veces escuchar hombres y mujeres que cuando les invitas a participar en alguna obra, en alguna parte del ministerio, dicen, es que no sé, es que no puedo. Oye, pero hermano, tienes 10 años, 20 años en el Evangelio, no me puedes decir a esa altura, después de 10 años, que no puedes o que no sabes. ¿Dónde has estado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Dónde está la comunión que guardas con Cristo? ¿Por qué? Porque lo que te da capacidad no es el curso que tomaste o un lenguaje amplio y florido que tomamos. Lo que da poder para poder ministrar a otros es la presencia de Dios en nosotros. Por eso, el punto número 2 tiene que ver justamente con la plenitud de Dios en nuestra vida. Se trata de la naturaleza espiritual de Cristo Jesús que nosotros hemos heredado. Es decir, cuando el Espíritu de Dios viene a vivir en medio de nosotros. Y a partir de eso, eso puede ejercer o genera fe que nosotros ejercemos en el nombre de Cristo. Se trata de una nueva naturaleza espiritual que hemos recibido en nuestra propia vida y es la que nos hace andar en base a ese caminar con Cristo, y esa es la base justamente para la misión en los ministerios. Entonces, la misión, los ministerios, mucho más que la capacidad técnica o el aprendizaje de Biblia, teología, que por supuesto que son importantes, todos los pastores deberíamos de tener formación acerca de ello, y yo diría que cada creyente debe tener una formación mínima, por lo menos acerca de las bases teológicas en las cuales ha creído. Todos deberíamos de tener eso, pero el ministerio no consiste solamente en dar, sino en la medida en que Cristo está en tu propia vida. ¿Por qué? Porque cuando ministramos, lo que hacemos es ministrar de una vida a otra vida. Es decir, lo que estamos haciendo es lo que recibimos de Dios en el Espíritu, lo compartimos al otro justamente en el Espíritu. Entonces, lo que hacemos es justamente eso, ministrar en el nombre de Jesucristo. ¿De qué vas a ministrar? Unas palabras de Jesús que son importantes y que están narradas en el Evangelio. De gracia recibimos, damos de gracia. No damos lo que es nuestro, damos lo que hemos recibido. Entonces, si estás lleno, puedes entonces compartir. En la medida que vas a ir recibiendo y recibiendo de la presencia de Dios, es entonces que puedes compartir de lo que Dios está haciendo en tu vida para compartirlo ahora hacia otras personas. Entonces, comunión y crecimiento en la iglesia son dos asuntos que caminan de la mano. El crecimiento de la iglesia tiene una relación directa con cuánto de la presencia de Dios está dirigiendo nuestra propia vida. Y ahí vienen las preguntas. ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Cuánto tiempo dedicas a buscar la presencia de Dios en tu vida? ¿Sabes? Una parte esencial en medio de esto tiene que ver con tu vida devocional. Si tu vida devocional es limitada, tu crecimiento va a ser limitado. Y si la vida de comunión, la vida de discipulado, es limitada en una iglesia, también finalmente será una iglesia limitada, pobre y con escaso crecimiento. Eventualmente metes un poco de publicidad, un poco de movimiento, etcétera, y de pronto puedes generar una especie de burbuja, pero eso al final de cuentas no es crecimiento.
porque la gente simplemente al final del día permanecerá vacío, porque la única manera de que esas personas pueden crecer y fructificar es cuando son llenos del Espíritu Santo. No se trata del entusiasmo. Entonces, comunión y crecimiento son asuntos que caminan juntos. Ahora, cuando crecemos en comunión, Dios también dará el crecimiento necesario. Recuerda un texto que usé al inicio. Esa iglesia se añadían como 3.000 personas. ¿Pero qué estaban haciendo? Perseveraban en la doctrina, en el partimiento del pan, en la comunión los unos con los otros y en la oración. Eso implica comunión con Cristo. Y cuando nosotros estamos en comunión con Cristo, haciendo su voluntad, Dios es el que produce el crecimiento. Recuerda esta frase del apóstol Pablo. Yo sembré, Apolo regó. Eso es lo que tú y yo podemos hacer. El crecimiento lo da Dios. Pero para sembrar tenemos que estar primeramente en comunión con Cristo Jesús, porque Él es la fuerza que nos lleva precisamente a predicar el Evangelio para otros. Que Dios use tu vida y la mía para el crecimiento de la iglesia. Amén y amén.